única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén. En todo tiempo te vamos a exaltar, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. No importan las circunstancias, nuestra alabanza siempre será para ti, Señor. Siempre será nuestra exaltación para ti, Jesús, Rey de Reyes, por todo lo que haces en nuestra vida y por lo que tú eres, Señor. Dice el salmista David en el Salmo 103: bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Vamos a seguir cantando a Jesús esta mañana. Como lo dice el salmista, Él es quien perdona nuestros pecados. Él es quien perdona nuestras iniquidades. Cuando fallamos, cuando pecamos y vamos a Él con sinceridad y con un espíritu humilde, Él nos ofrece su gracia, nos ofrece su perdón. Él es quien rescata del hoyo nuestra vida, dice el salmista. Vamos a seguir cantándolo esta mañana.
Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón por todo lo que has hecho. Diez mil razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. De su grande amor cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerza y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma cantará de su amor sin final. Por 10,000 años y en la eternidad. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo cantaré, su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Gracias, Jesús, esta mañana por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Saludos, Iglesia Gracia. Qué bendición volvernos a encontrar el día de hoy para estudiar la palabra del Señor. Por favor, ahí donde está, acompáñenme a orar antes de iniciar el mensaje de hoy. Señor Jesús, te damos gracias este día, Dios, por la oportunidad que nos concedes de encontrarnos otra vez por este medio. Te pedimos que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra, pero no tan solo escucharlo, sino llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra y de aprender de ella. Señor, yo te pido por cada persona que está viendo o escuchando este mensaje el día de hoy, bendícelos y por favor, Señor, te pido que hables a sus vidas. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Amén.
Hoy iniciamos una serie de enseñanzas a la que hemos titulado Fe en Acción, basada en la carta de Santiago. Estoy seguro que el Señor hablará a nuestras vidas a través de esta serie. Leamos el verso 1 del primer capítulo de Santiago para ver qué nos enseña el Señor el día de hoy. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Como leemos al inicio del verso 1, Santiago fue el autor o el escritor de la carta. Aunque Santiago es el nombre con el que conocemos este libro de la Biblia, el nombre real del autor es Jacobo o Jacob. Jacobo viene del hebreo Jacob o Jacobo en griego. En latín se unió la palabra santo o santus y Jacob, es decir, San Jacob, y de ahí surge el nombre de Santiago. Y ese fue el nombre que se le dio a la carta que estamos estudiando. Así que ya sea Jacob o Jacobo o Santiago, esos nombres hacen referencia a la misma persona en cuanto al autor de esta carta que estamos estudiando. Jacobo fue el medio hermano de Jesús. Aunque el Nuevo Testamento menciona o muestra varios Jacobos, históricamente sabemos que fue Jacobo, el hermano de Jesús, el que escribió esta carta. Y aunque Santiago fue el hermano de Jesús y aunque los dos vivieron y crecieron en la misma casa bajo la autoridad y el cuidado de José y María, no fue sino hasta después de la resurrección de Jesús que Santiago creyó en Jesús como el Mesías, como el Salvador. Después de la resurrección de Jesús, Santiago no solo reconoció a Jesús como Salvador, como su Salvador, como el Mesías, sino que Santiago se convirtió en uno de los pilares de la iglesia primitiva. Una vez que Pedro se va de Jerusalén a plantar iglesias en otros lugares, Santiago se convirtió en el líder principal de la iglesia en Jerusalén. Tomó, digamos, la figura o el rol del pastor de la iglesia. Pero no solo Santiago terminó siendo el pilar de la iglesia en Jerusalén, Santiago terminó dando su vida por la causa del evangelio. Santiago pasó de no reconocer a Jesús como el Salvador a morir por la causa del Salvador. Pasó a no creer en el evangelio, a morir por la causa del evangelio. Es increíble el cambio tan radical que experimentó Santiago a raíz de reconocer a Jesús como el Mesías. Se dice que Santiago tenía callos en sus rodillas como resultado de sus largas jornadas de oración. Santiago era un apasionado por Dios y por su causa. Santiago era un hombre íntegro, un hombre de un carácter intachable. Ese era Santiago. Ese es un muy breve resumen acerca de Santiago, el autor de la carta que estamos estudiando. Después de mencionar su nombre como el escritor o el autor de la carta, Santiago se presenta o se introduce a sí mismo como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de la presentación de Santiago en su carta? Santiago, en su saludo y en su presentación, pudo haber incluido su parentesco con Jesús y pudo haber incluido también su posición o su título dentro de la iglesia. Santiago pudo haber dicho algo como: yo, Santiago, hermano de Jesucristo y el líder y pilar de la iglesia de Jerusalén. Él pudo haber dicho eso en su presentación. Pero en lugar de eso, Santiago se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La palabra siervo que Santiago usa en su saludo es la palabra doulos o doulos, que significa esclavo. Santiago se identifica y se considera a sí mismo como esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago reconoce a Jesucristo como su amo, como el dueño de su vida, reconoce a Cristo como la máxima autoridad en su vida.
El hecho de que Santiago no se presenta como el hermano de Jesús o como el pilar de la iglesia de Jerusalén, habla de lo consciente que estaba Santiago de su posición delante de Dios. Santiago estaba consciente de que era un esclavo del Señor. Reconoce que su vida, que su voluntad y que sus deseos le pertenecían al Señor. Santiago reconoce que su vida ya no dependía de su propia voluntad, sino de la voluntad del Señor. El saludo de Santiago bien nos puede servir como un recordatorio de la actitud y de la postura que debemos asumir todos los creyentes delante de Dios. No importa la posición, no importa el título, y no importa en qué ministerio somos llamados a servir en el reino de Dios, todos deberíamos vivir conscientes de que el Señor, de que el amo, de que el dueño de todo lo que hacemos y de todo lo que somos es Cristo. Todos realizamos diferentes tareas dentro del reino de Dios, pero todos somos siervos del Señor, de Cristo. Ahora, ¿por qué es importante que los cristianos vivamos conscientes de que hemos sido llamados a ser siervos de Cristo? ¿Cuál es la importancia de entender eso? Es importante estar consciente de eso porque no podemos vivir para Dios y no podemos servir a Dios como Él espera o como Él desea si no tenemos la convicción de que Él es el Señor de nuestra vida. Si no tenemos la convicción de que nuestra vida y nuestra voluntad le pertenecen al Señor, no podremos darle y rendirle a Dios todo lo que somos y todo lo que hacemos. Ahora, cuando pensamos en ser siervos o esclavos, eso como que no es algo muy agradable. El cederle a alguien más nuestra voluntad, nuestra libertad y nuestro poder de decidir no es algo que sea muy atractivo o muy agradable. A nadie le gusta esa idea. El tener que rendirle cuentas a alguien más por nuestras acciones no es algo que sea compatible con nuestra naturaleza carnal, con nuestra naturaleza humana. Asociamos la servidumbre y la esclavitud como algo malo, como algo negativo. ¿Y saben qué? Sí lo es. Eso, a menos que el Señor y el amo sea Jesús. Jesús es un Señor y un amo bueno y un amo lleno de compasión. Jesús es un amo que le hace bien a los que se someten a su voluntad. Es un amo y un Señor que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Y gracias a su sacrificio tenemos la esperanza de vida eterna. Jesús no es cualquier Señor. Jesús no es cualquier amo. Jesús es un amo que no usa, Jesús nunca usará su autoridad para cometer abusos o atropellos en contra de los que deciden someterse a su señorío y a su voluntad. No es lo mismo ser esclavos y siervos de Jesús que ser esclavos y siervos de algo o de alguien más. No es lo mismo. Santiago estaba consciente de su postura delante de Dios. Por eso declara: soy esclavo, soy propiedad del Señor. Después de identificar el autor en la carta, lo siguiente que podemos identificar son los destinatarios de la carta, es decir, a quién le escribió Santiago su carta. La segunda parte del verso 1 del capítulo 1 dice esto: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de la dispersión, saludos. Como leemos en el texto, Santiago le escribió su carta a las 12 tribus de la dispersión. Como ustedes recordarán, Dios en el Antiguo Testamento formó 12 tribus dentro del pueblo de Israel. Cuando Santiago dice las 12 tribus,
se está refiriendo al pueblo de Dios que estaba disperso fuera de Palestina. Las personas a las que Santiago le escribió su carta eran cristianos judíos que tuvieron que salir exiliados, tuvieron que dejar su lugar de origen, y esos cristianos judíos a los que Santiago les envió su carta habían sido parte de la iglesia en Jerusalén. Jerusalén fue el lugar donde inició la iglesia primitiva, la iglesia cristiana. La venida del Espíritu Santo, registrada en Hechos 2, marcó el nacimiento de la iglesia cristiana ya bajo el nuevo pacto. Eso sucedió unos 50 días después de la resurrección de Cristo. En Jerusalén estaba lo que podemos llamar la iglesia madre. Fue en Jerusalén donde surgió lo que ahora conocemos como el cristianismo o como la iglesia cristiana. Jerusalén fue el epicentro de lo que hoy es la iglesia cristiana en todo el mundo. Para el tiempo en que Santiago escribe su carta, los cristianos en Jerusalén estaban viviendo tiempos muy complicados. Lo que sabemos de la historia de la iglesia en Jerusalén es que pasó por muchas pruebas y muchas dificultades. Hubo un tiempo en que Jerusalén fue azotada terriblemente por una gran hambruna, por una gran escasez, y como resultado de eso, muchos perdieron todo y quedaron en la pobreza total. Pero no solo eso, los cristianos de la iglesia en Jerusalén también padecieron una fuerte persecución por parte de las autoridades judías locales, y los creyentes eran perseguidos, eran encarcelados, eran castigados, y algunos perdían la vida, como en el caso de Esteban, y la razón de esa persecución era por causa de la fe de los cristianos. Sufrían persecución simplemente por haber creído en Jesús, simplemente por haber puesto su fe en Cristo y por predicar la palabra de Dios. Todo eso, todas esas circunstancias causaron la salida, el éxodo de muchos cristianos de Jerusalén. A esas personas se está refiriendo Santiago cuando dice a las 12 tribus de la dispersión. Algunas versiones dicen a las 12 tribus que están esparcidas, es decir, que están regadas, derramadas fuera de Palestina. Esos cristianos salieron de su tierra natal y para el tiempo que Santiago les escribe la carta, se encuentran viviendo en tierras extranjeras, en países extranjeros. Ahora, ¿cuál es el propósito, después de haber hablado del autor y de los destinatarios, cuál es el propósito de la carta de Santiago? ¿Qué quiso Santiago que los lectores originales entendieran a través de su carta? ¿Y qué enseñanzas quiere darnos el Señor a nosotros hoy, a los creyentes del año 2020, a través de la carta que le inspiró a Santiago? ¿Qué nos quiere transmitir el Señor? Yo he resumido el contenido o el propósito de la carta de Santiago en 3 partes o en 3 puntos. Número 1, Santiago a través de su carta anima y exhorta a los creyentes a vivir una vida de acuerdo a la fe que profesan. Santiago es una carta que reta a los creyentes a poner en acción la fe que predican o que profesan. Por eso hemos titulado esta serie Fe en Acción. En el verso 22 del capítulo 1, Santiago escribió esto: pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Esta misma exhortación de Santiago a los creyentes a vivir una fe práctica, a poner su fe en acción, es la misma exhortación que Jesús le da a sus discípulos en Mateo 7 como parte de las enseñanzas que forman lo que conocemos como el Sermón del Monte. De hecho, podemos decir que la carta de Santiago es una extensión, es un eco de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Santiago en su carta hace algunas 20 referencias al Sermón del Monte. Uno de los temas entonces de Santiago es animar
retar, desafiar a los creyentes a vivir una vida coherente entre sus palabras y sus acciones. Los reta, los desafía a vivir un estilo de vida que tenga coherencia entre lo que predican, entre lo que dicen y lo que hacen. Una vida que pone en acción la fe que se predica o se profesa. El segundo propósito de Santiago en su carta es animar a los creyentes en medio de las dificultades que estaban viviendo. Como lo mencioné hace unos momentos, los cristianos a los que Santiago les escribió estaban atravesando tiempos muy difíciles, muy complicados. Estaban enfrentando muchas pruebas como resultado de su fe en Cristo. Santiago en su carta los alienta, les da ánimo, los exhorta a tener una buena actitud frente a las dificultades y los anima a poner su fe en acción, en práctica, aún en medio de las pruebas y de las dificultades. Como lo vamos a ver en el capítulo 1, Santiago anima a los creyentes a ver las pruebas y las dificultades desde la perspectiva de Dios. Los anima a ver las pruebas y las dificultades como una oportunidad para su crecimiento y para su madurez espiritual. Y los anima a ver las dificultades y las pruebas como una oportunidad para conocer más a Dios. El tercer propósito de la carta de Santiago es ayudar a los creyentes a corregir algunas actitudes y conductas que no son propias de la vida cristiana. Y conforme vamos estudiando la carta de Santiago, vamos a ir descubriendo acerca de qué actitudes y conductas habla y enseña Santiago. Entonces, para resumir, el propósito de la carta de Santiago es, número 1, exhortar a los creyentes a poner su fe en acción, a vivir lo que predican. Número 2, el propósito es animar, alentar a los creyentes que están enfrentando pruebas y dificultades, animarlos a que sigan confiando en Dios y a tener la actitud correcta frente a las dificultades. Y número 3, el propósito de la carta de Santiago es ayudar a los creyentes a corregir actitudes y conductas que no son propias de la vida cristiana. Ahora, aunque los lectores o los destinatarios originales de la carta de Santiago fueron los cristianos judíos de su tiempo, las enseñanzas en la carta de Santiago son para los creyentes de todos los tiempos. Recordemos que la carta de Santiago fue dirigida al pueblo de Dios, a gente que había puesto su fe en Cristo. Eso nos incluye a ustedes y a mí, si es que usted ya puso su fe en Cristo. Eso nos incluye a los creyentes o a los cristianos de todos los tiempos. Nosotros no somos judíos, pero sí somos parte del pueblo de Dios. La Biblia dice que a través de nuestra fe en Cristo fuimos adoptados como hijos de Dios y como hijas de Dios. Así como lo enseña Pablo en Gálatas 3:26 y en Efesios 1:5, a través de la fe fuimos adoptados como hijos de Dios. Nuestra fe en Cristo nos hace parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, las enseñanzas que Dios le inspiró a Santiago también son para nosotros, los cristianos no judíos del año 2020. Leamos el verso 2 para ver cuál es el primer asunto sobre el que Santiago escribe. Y del verso 2 vamos a aprender 3 verdades acerca de las pruebas y dificultades en la vida de los creyentes. Santiago 1, verso 2 dice esto: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago se dirige a sus destinatarios como sus hermanos. Aunque a los que Santiago les escribe su carta son compatriotas, son de la misma nación que Santiago, Santiago no les llama hermanos precisamente por esa razón. Santiago se refiere a ellos como hermanos en la fe, obviamente en la fe en Cristo. Lo siguiente que Santiago les dice
es esto: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Es importante notar que Santiago dice cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago no dice si es que se encuentran en alguna prueba, si es que enfrentan alguna dificultad. Santiago dice cuando se encuentren en pruebas, cuando experimenten dificultades. Ese cuando significa que tarde o temprano el creyente se encontrará experimentando pruebas y dificultades. La cuestión no es si enfrento pruebas o dificultades. La cuestión es cuándo enfrento pruebas o dificultades. La primera verdad que aprendemos en el verso 2 de Santiago 1 es que las pruebas y las dificultades son inevitables en la vida de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no estamos exentos de padecer dificultades en la vida. Una de las razones de eso es que, aunque somos salvos, seguimos viviendo en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado. Contrario a los que muchos cristianos creen, la salvación no es una garantía de una vida sin dificultades y sin problemas, sin pruebas aquí en este mundo. Mientras estemos sujetos a una naturaleza física, a una naturaleza humana y a una naturaleza terrenal, seguiremos experimentando dificultades. Todos los creyentes, sin importar el tiempo en el que han vivido, todos han experimentado pruebas, dificultades, tribulaciones y aflicciones. Basta con ver la vida de Job, por ejemplo, la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de David, la vida de José, solo por mencionar algunos ejemplos. ¿Y qué de Jesús? Jesús, siendo santo, de un carácter y una conducta intachable, también experimentó dificultades. El ejemplo de todos estos personajes y de muchos otros nos dicen que vivir para Dios y que tener un carácter y una conducta íntegra, una conducta intachable, eso no nos garantiza una vida sin dificultades. Jesús en Juan 6:33 dijo lo siguiente: en este mundo enfrentarán aflicciones, pero anímense, tengan confianza, tengan fe, yo he vencido al mundo. Jesús no dijo, en el mundo a lo mejor van a tener aflicciones. Jesús no habló de una posibilidad. Jesús aseguró, afirmó que eso sucedería. Santiago y Jesús afirman que las pruebas y las dificultades son inevitables en la vida de los hijos de Dios. Esa es la primera verdad. Las pruebas y las dificultades son inevitables en la vida de los hijos de Dios. La segunda verdad que aprendemos del verso 2 de Santiago 1 es que no todos los hijos de Dios experimentan las mismas pruebas y dificultades. Santiago en el verso 2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago nos enseña que hay una variedad, una diversidad de pruebas que el cristiano enfrenta, que el cristiano experimenta. Aunque todos los cristianos enfrentamos pruebas o dificultades, no todos enfrentamos necesariamente las mismas pruebas. Los cristianos estamos expuestos a enfrentar diferentes tipos de pruebas y de diferentes dificultades en diferentes áreas de nuestra vida. Algunos enfrentan pruebas y dificultades en la salud, otros experimentan dificultades en las finanzas, otros experimentan dificultades, pruebas, aflicciones familiares, otros experimentan pruebas o dificultades en su trabajo, en la escuela. Otros, al igual que los cristianos de Jerusalén, están enfrentando pruebas simplemente por su fe en Cristo. Están experimentando dificultades específicamente por creer en Jesús.
Muchos de nuestros hermanos y hermanas en otros países están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Santiago nos enseña que hay diferentes, una variedad de pruebas y dificultades que los creyentes experimentamos. Eso también significa que algunas pruebas pueden ser más grandes que otras. Algunas pruebas pueden ser más fuertes que otras. Eso también significa que algunas pruebas y dificultades en la vida del creyente duran un periodo de tiempo más largo que otras. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera. Dios trata con nosotros, con cada uno de nosotros, en diferente o con diferente intensidad, podemos decirlo. Y Dios trata con nosotros en diferentes líneas de tiempo. Santiago nos recuerda que aunque todos padecemos pruebas y dificultades, no todos padecemos las mismas pruebas o las mismas dificultades. Esa es la verdad número 2. La verdad número 3 que aprendemos del verso 2 de Santiago 1 acerca de las pruebas en la vida del creyente es que los hijos de Dios podemos tener gozo a pesar de las pruebas y de las dificultades de la vida. Santiago dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago aquí no explica por qué Dios permite las pruebas y las dificultades en la vida de los creyentes. Santiago aquí enseña la actitud que los creyentes debemos tener frente a las pruebas, frente a las dificultades. Santiago dice: tengan por sumo gozo. Algunas versiones dicen: considérense muy dichosos, muy felices. Ese tengan o considérense, como dicen algunas versiones, que aparece en el texto, implica una decisión, una iniciativa, un acto intencional. Santiago dice: hermanos y hermanas, cuando se encuentren en pruebas y dificultades, tomen la decisión de estar gozosos. Ahora, ¿está diciendo Santiago que debo estar gozoso, que debo estar alegre, contento por las pruebas y las dificultades que enfrento? Eso no está diciendo Santiago. Santiago nos dice: estén gozosos a pesar de las pruebas y las dificultades. Santiago no nos está diciendo que seamos masoquistas, que disfrutemos el dolor, que disfrutemos los problemas. Lo que Santiago nos está diciendo es: tengan gozo aún en medio de las pruebas. Eso es lo que nos está enseñando Santiago. Ahora, tener gozo no necesariamente significa estar de fiesta o celebrando todos los días. El gozo del que habla la Biblia, además de implicar alegría, ciertamente, implica tener paz, tener calma interior, implica estar contento, implica tener confianza de que todo lo que nos está pasando está bajo el control de Dios. Nada, absolutamente nada de lo que pasa en nuestra vida está fuera del control o de la voluntad de Dios. A lo mejor está fuera de nuestro control y de nuestra voluntad, pero nunca nada de lo que nos pasa está fuera del control y de la voluntad de Dios. Aunque a veces pareciera que sí. Tener gozo a pesar de las dificultades es el resultado de tener fe y confianza en el Señor, en que todo está bajo su control y que no hay nada que pase en nuestra vida que no esté bajo su control o bajo su voluntad. Es el resultado de tener fe y confianza en que el Señor está en control de todo lo que nos pasa. Tener gozo en las pruebas y en las dificultades tiene que ver con la seguridad que tenemos de que todo va a estar bien porque Dios está al cuidado de nuestra vida.
Los hijos de Dios sí podemos tener gozo a pesar de las pruebas y de las dificultades, porque la fuente de nuestro gozo no son las circunstancias. La fuente de nuestro gozo no son las cosas materiales. La fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra satisfacción es Cristo, es el Señor. Nuestro gozo no depende de un qué, depende de un quién, depende de Jesús, del Señor. Pedro escribió esto en su carta: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Santiago, al igual que Pedro, nos exhorta, nos anima, nos desafía, nos reta a tener gozo a pesar de las pruebas y de las dificultades que experimentamos en la vida. Santiago, a través de su carta, está alentando, está animando, está desafiando a los creyentes a que a pesar de las pruebas y las dificultades tengamos paz, tengamos seguridad, tengamos confianza, tengamos quietud, tengamos gozo. Eso es lo que está tratando de transmitir Santiago a sus lectores. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. De que a pesar de las pruebas podemos tener gozo. Porque la fuente de nuestro gozo no es un algo, es un quién. Esa fuente es Cristo. La próxima semana vamos a estudiar el fruto que las pruebas producen en nuestra vida cuando las enfrentamos desde la perspectiva de Dios, cuando las enfrentamos con una actitud de acuerdo a la palabra de Dios. Eso será la próxima semana. No sé qué prueba o pruebas estés pasando en este momento, pero sea lo que sea, te animo a que sigas confiando en el Señor. Es mi oración que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones que puedas estar pasando en este momento, puedas tener gozo, puedas tener paz, puedas tener confianza, y oro que puedas tener fe y la seguridad de que el Señor tiene el control total de tu vida. Nada de lo que estás pasando en este momento está fuera de la voluntad de Dios. Él sigue estando en control de tu vida. Te animo a que sigas esperando en el Señor y en su provisión. Oremos. Señor, gracias el día de hoy, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por animarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que aunque enfrentamos pruebas, tribulaciones, aflicciones, a pesar de eso, Señor, podemos estar en paz, podemos tener gozo, podemos tener alegría, podemos tener seguridad, podemos tener quietud, podemos tener calma, tranquilidad, sabiendo que la fuente de nuestro gozo eres tú, Señor. Padre, yo te doy gracias por el cuidado que tienes de nosotros. Padre, te doy gracias por caminar con nosotros en cada paso que damos, Señor, por esta vida. Gracias por la provisión que le das a tus hijos, Señor. Padre, gracias por el recordatorio esta mañana de que tú estás en control de nuestra vida. Padre, que aunque parece que a veces tú no te enteras de lo que nos pasa, Señor, la realidad es que tú tienes el control total de nuestra vida. Padre, que no hay nada que experimentemos que no esté bajo tu control. Señor, yo te doy gracias por tu misericordia, por tu cuidado, por tu amor, por tu fidelidad. Señor, te pido especialmente, Padre, en este momento, por las personas que me están viendo, que están atravesando alguna prueba, alguna dificultad. Padre, que a lo mejor están desesperados,
Yo te pido, Señor, que tú los abraces. Y yo espero y confío en que esta mañana han sido alentados a seguir confiando en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, iglesia. Que tengan una semana de mucho éxito en el Señor. Bendiciones.